Hemos llegado ya al final de nuestro tema. Una de las cuestiones fundamentales de las crisis económicas, bueno, pues son las consecuencias que tienen para la ciudadanía, ¿no? Así que en este apartado lo que vamos a ver es eso, cuáles son las consecuencias. Y bueno, vamos a ver que el formato es el siguiente. Por un lado, vamos a tener aquí en la izquierda las consecuencias del crash del 29 y yo siempre las quiero comparar un poco con la situación actual, bueno, más bien con la crisis del 2008. Así que bueno, pues en el crash del 29 efectivamente en los periódicos de la época aparecía reflejado ese crash, esa ruptura, ¿no?, de la bolsa, y esta es también otra imagen de prensa en la que muestra, bueno, pues cómo se produce, bueno, pues el inicio de esa crisis también en Estados Unidos, porque esto es un dólar. Ahora vamos a la parte ya más importante, que es qué le pasa a la gente. Bueno, pues a la gente una de las cosas que le ocurre es que por la falta de liquidez, pues lo que nos vamos a encontrar es gente que no tiene dinero y lo pasa mal. Así que en el crash del 29 esa falta de liquidez evidente pues se tradujo en venta de coches, en venta de cualquier bien, ¿no? Y además una venta a cualquier precio. Y en la crisis actual pues lo mismo, el no tener recursos económicos, no tener dinero, pues también, bueno, pues resulta un drama, ¿no? Más consecuencias de esa falta de liquidez. Los ahorradores retiraron el dinero, porque además se produjo una falta de liquidez, como hemos estado viendo estos días, en los propios bancos. Así que se retira ese dinero y agrava todavía más la crisis. En la crisis del 2008 también lo vimos. Vimos cómo, bueno, pues había una fuga de los depósitos, por ejemplo, en Grecia. Y bueno, pues esto ocurre en algunos países que realmente, bueno, pues sufrieron con la crisis del 2008, 2007-2008 de forma importante. Más cosas. Las deudas. Otra de las consecuencias, además de la falta de liquidez, es que la gente se queda endeudada. Entonces, bueno, vemos aquí una imagen de la época del 29, una familia que no tiene vivienda, pero también aquí vemos un anuncio que es real. Está quitado el teléfono, pero este anuncio lo encontramos en una gran ciudad española. Y bueno, vende la casa por debajo de lo que está tasada oficialmente, porque no se vendía absolutamente nada. Más cosas, el paro. También lo hemos comentado todos estos días. Los parados, la gente que se queda sin empleo, fue muy numerosa en Estados Unidos. También aquí una foto de la época, una imagen de la época. Y la crisis actual, que también supuso el aumento de parados en un país como es el nuestro, como es España, en el que nos encontramos con un número de parados en el año 2014, que es esta imagen, bastante importante. Estamos en torno a los 5.400.000 en ese momento. Y esa, bueno, pues es el número de parados y la tasa de paro el 23,70. Así que muy importante también. Los desahucios es otra de las consecuencias del crack. La gente se queda sin sus viviendas y son desahuciadas. Y con la crisis actual pues pasó exactamente lo mismo y está pasando exactamente lo mismo. El hambre es muy característico también de las crisis económicas. Aquí vemos una imagen también del 29 en el que vemos colas de personas que buscan comida, ¿no?, en uno de esos lugares donde, bueno, pues se reparte comida a la gente sin empleo, desempleados. Y bueno, aquí vemos también una imagen real de las colas en una ciudad española de gente, ¿no? Gente muy variopinta que está sufriendo la crisis actual y que se ha visto abocada a tener que ir a estos comedores sociales. La inmigración es otra de las características propias de estas crisis económicas. Vamos a ver estos días la película Las uvas de la ira, y en el crash del 29, bueno, pues hubo en Estados Unidos un movimiento dentro del propio país bastante importante de población. En el caso de la crisis actual, esta otra imagen que os muestro
Es una imagen en la que, bueno, no se ve muy bien, el original se ve mejor, pero en la que, bueno, pues se ve como la emigración al exterior, que eso sí, lo podemos ver claramente, es muy importante en el caso español. Los ciudadanos, sobre todo gente que tenía bueno, pues estudios y que estaban cualificados, se marcharon en un número muy importante. Vemos aquí la gráfica, aunque no vemos exactamente el número, a países que les daban, bueno, pues mayores garantías de trabajo, de empleo y de salir adelante. La protesta social también es muy característica de esta época de crisis, ¿no? Estos momentos. Aquí vemos en la foto del crack del 29 a unos niños que piden que sus padres tengan trabajo. Y aquí, bueno, pues podemos relacionar, por ejemplo, en la crisis actual, una protesta importante como la que vemos en la imagen, que es una foto del 15M, aunque, bueno, pues también aparece reflejada una camiseta de Juventud Sin Futuro, que, bueno, era un colectivo que luchaba contra las dificultades de los jóvenes para conseguir una vivienda, que fue muy importante en los años previos a la crisis. Y bueno, aquí lo tenemos ya todo, todas esas consecuencias para la gente, que es esta última cuestión del tema. Y con esto terminaríamos lo que es el periodo de entreguerras y el concreto del crack del 29.